Hace unos días iba con un amigo mío por la calle y no sé por qué estamos tan tranquilos y de repente me dijo: oye, deberías de verte un anime que se llama Assassination Classroom. Yo no consumo anime, el único anime que me he visto es el pibe motosierra pero bueno, me lo he visto enterito el Assassination Classroom, incluso aquí me he comprado el manga y la verdad me ha cautivado, chicos. Es un anime que es increíble y por eso he decidido hacer un vídeo hablando de él. Porque, bueno, chicos, la verdad, quiero dar mi opinión sobre este anime, que es simplemente una obra audiovisual que podría llamarla obra maestra o incluso la mejor obra audiovisual que han visto mis ojos en años. Así que sin nada más que decir, nos vemos después de la intro. Primero que nada voy a aclararos la trama, porque si os digo que va de unos alumnos que tienen que matar a su profesor, tú vas a decir: hermano, ¿estás loco? Frena un momento, por favor, porque de hecho no va de eso, Bueno, más o menos, ¿vale? Básicamente aparece un pulpo, chicos, un pulpo, una criatura rara que por lo visto quiere destruir la Tierra en marzo del próximo año y por algún motivo que no se sabe al principio de la serie, quiere ser profesor de la clase 3C del Instituto Kunugigaoka, chicos. Entonces, básicamente, tienen que matarlo antes de que acabe el año, o si no, destruirá la Tierra. Así de sencilla la trama, bastante sencilla, no es muy complicada. Y de hecho, siempre se queda claro que esto es el objetivo principal, nunca cambia, ¿vale? El objetivo es matarlo. Y ya está, eso es la trama principal. Vale, eso por un lado. Y por otro lado voy a decir que esta crítica o opinión es con spoilers. Diré unos cuantos spoilers, así que si te la has visto no pasa nada. Si no te la has visto y quieres ver el vídeo, vale. Así que bueno, chicos, así que id con cuidado. Dentro de los personajes principales tenemos a Koro Sensei, que es el pulpo, el principal, bueno, el pulpo, la criatura, el maestro, ¿no? Luego también tenemos a Nagisa, que es como el niño principal, que es el pibe este con el pelo azul que estáis viendo en pantalla. Luego también tenemos a otros como Karma, como Kaede, como Ritsu y unos cuantos más. Y una cosa bastante interesante es que todos tienen sus propias motivaciones, no son personajes planos, cada uno distinto, cada uno distinto. Y esto podemos verlo ya que Koro Sensei ayuda a cada uno de una manera distinta y está atento a cómo es cada uno, y esto es algo bastante interesante, que cada uno es distinto, por lo cual es bastante fácil de sentirse identificado con alguno de ellos. Así que bueno, eso también otro punto que aclarar. Bueno, entonces a lo largo de la serie, la clase intenta hacer distintos planes de asesinato para acabar con Koro Sensei. Y no solo los alumnos, porque claro, no solo tienen a Koro Sensei de maestro, también tienen a la profesora Irina, que es como... ¡Qué bendición! Y luego también tenemos al profesor Karasuma, que es de educación física, que son también asesinos profesionales. ¡Wow, wow! Como todos los que hay, todos los personajes que aparecen son asesinos, eso es lo que hay. Y bueno, el pulpo también se mueve a una velocidad bestial y tiene muchos chances bajo la manga, que veréis a lo largo de la serie, por lo que es bastante complicado acabar con él. Y una vez aclarada la trama, quiero hablar de algunos villanos que, la verdad, los villanos son todos increíbles, de mi opinión. Tenemos a el director Asano, que básicamente es lo contrario con los Sensei, pero también es muy parecido, porque tiene un método de enseñanza que es hacer que la gente tenga miedo de ser discriminada, debido a que la clase básicamente está discriminada por su mala nota, y esto hace que los demás alumnos no quieran acabar como ellos, y es esto lo que les motiva a continuar. 私が目指すのは 5% の怠け者と 95% の働き者がいる集団です。E 組のようにはなりたくない。E 組には行きたくない。95% の生徒がそう強く思うことで、この理想的な比率は達成できる。 Tenemos a este de aquí que estáis viendo en pantalla, que es como el profesor de educación física 2, que aparece solo en la primera temporada. Y es el personaje más odiado personalmente de la serie porque es que es inútil. 私は嫌です。烏丸先生の授業を希望します。神崎さん、お前らまだ分かってないようだな。はい以外はないんだよ。 Luego también tenemos a Shiro, que es como un pavo enmascarado, que luego al final se revela quién es, que es como el que sometió a Koro Sensei a todo el rollo experimental este, ¿no? Y que para mí también es el segundo personaje más odiado, porque es que literalmente está
está loco mental, está fatal, o sea, porque es que no, o sea, buah,関節筋繊維脊髄神経全身でなくとも要所に触手を少しずつ埋め込めば人間の機能を保ったまま超人になれる無残に死ねモルモット愛する生徒に一生の傷が残るように Y bueno, no voy a hablar claramente, no voy a hablar de todos los villanos porque hay, pues la verdad hay bastante, ¿no? Pero sí que quiero hablar también de el dios de la muerte, que es este que estáis viendo aquí, que parece una calavera, ¿no? Que no tiene rostro, que es... ¡Buah! Esta es una locura. Que básicamente aparece y es como que al principio lo odias y lo vas a seguir odiando, pero luego te cuenta también su historia de trasfondo y ya empiezas a darte cuenta de que cada personaje, como ya he dicho antes, tiene su historia de trasfondo. Como ya he dicho, cada personaje tiene su historia, su trasfondo, o sea, literalmente todos. A lo mejor algunos menos que otros, pero todos la tienen. Por ejemplo, Koro Sensei, seguramente tú no querías verlo morir, o sea, tú vas viendo la serie y dices, es que no quiero verlo morir, me cae bien. Pero es que luego te cuentan su pasado y tú ya, es que te quita la camiseta si hace falta para defenderlo, tío, porque es que, o sea, hasta la luna creciente lo vas a defender, ¿sabes? Uf, referencia, referencia. Pero bueno, la verdad, o sea, todos los personajes, incluso al final... O sea, es que son muy humanos todos, o sea, no es como otros animes que son como que yo lo que quiero es ser el más fuerte de todos. Y todos son muy humanos, que incluso hasta el director Asano, al final te va a acabar cayendo bien, hermano. Así es, te va, porque resulta que su pasado, por cómo es, todo te lo cuenta y es una locura increíble, la verdad. Que por cierto también, la banda sonora le doy un punto positivo porque es que hace que te metas en la historia total, o sea, Dios, es increíble la banda sonora. Y ahora sí, vamos a hablar, antes de llegar a la conclusión, del final. Y es que desde el principio de la serie nos van diciendo que Koro Sensei tiene que ser asesinado y aunque al principio dices, bueno, es el objetivo, es lo que hay... Mediante va pasando la serie y dices, es que no quiero, tío, que esto pase, sabiendo que tarde o temprano va a pasar. Y aquí es como llega el capítulo final. Y es que lo que pasa es que el gobierno le mete una jaula de antihéroe o algo así, le va a lanzar un láser o algo así, no sé, bueno, así generalmente, ¿no? Es que definitivamente tú ya estás pensando, no, por favor, ¿qué está pasando? No quiero que este pibe muera, ¿no? Pero sí, chicos, la verdad que esto hace que cuando llega al final te da un sentimiento como que muy agridulce, muy bipolar, porque cuando lo matan es como... Al fin el objetivo que llevan queriendo de toda la serie está entre nosotros, ¿no? Pero luego piensas y es como, tío, es que no quería verlo, tío. O sea, yo creo que aunque tengas un poco de satisfacción, sobre todo vas a tener tristeza. O sea, literalmente... nadie quería ver a Koro Sensei morir, o sea, básicamente, literalmente mi reacción fue esta. No, this isn't happening! There's no reason for me to go on. What am I fighting for? Y la verdad, nunca he llorado tanto en una serie porque, aunque para algunos puede ser incluso aburrido llegar a que estén todo el rato así intentando todo asesinato, que algunos incluso pueden llegar a ser repetitivos y te puedes incluso cansar. Mediante va avanzando la serie, es que a mí no me ha cansado, la verdad. Yo me la he tragado toda de una de golpe y no me he cansado. He tardado creo que 2 semanas en vermela, puede ser o menos, la verdad, bastante de golpe todo. Y por cierto, si me preguntáis por el manga es básicamente lo mismo, es copiado y pegado, pero en textos, la verdad. Muy guapo, chicos. Aquí... No sé, chicos, aquí tenemos a Koro Sensei y a Nagisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La verdad es también una obra de arte. Pero bueno, esto ha hecho que Assassination Classroom se vuelva mi obra audiovisual favorita. Y es que sí, todos los personajes, cómo te identificas con ellos, la historia, la serie, la banda sonora, es que... Y las enseñanzas que nos da, porque incluso nos da enseñanzas, este anime, pero ¿esto qué es? Bueno, eso creo que toda la serie nos da una enseñanza, pero me vieron la enseñanza que nos da esta serie, que es en general el compañerismo, el valorar la vida y todo este rollo. La verdad que sí, chicos, que... Y el no preocuparse sobre todo de cómo piensa la sociedad y de intentar disfrutar la vida siempre, eso sobre todo al final es cuando te lo dejan claro ya la enseñanza, porque si de por sí no se ve la enseñanza, tranquila que te la ponen en bandeja ya en la ending.
Pero bueno, todo esto unido es como un mix de sensaciones. Porque, a ver, gente, yo le doy creo que un 10 de 10, perfecta. Le daría un 9,75, pero es que no le veo ninguna pega. Para mí es lo que es. Está guapa. Si no te gusta, te respeto. Si te gusta también. Si medio también. Aquí todos somos libres de opinar. Pero es que vamos a ser sinceros. ¿Quién no querría tener a Kouo Sensei como profesor?